Por favor, vayamos a Hebreos, capítulo 12. Hoy iniciamos nuestra reunión leyendo este pasaje, que, bueno, es un pasaje bastante fuerte en el sentido en que nos llama a mirar con seriedad o con un genuino aprecio aquello que nosotros tenemos en Cristo Jesús y a valorarlo como algo, como un tesoro de un valor incalculable. Leíamos todo el pasaje, no lo vamos a leer nuevamente de manera completa, sino solamente una pequeña parte de este pasaje en la cual quisiera enfocarme en el día de hoy. Pero quisiera que tuviésemos en mente ese pensamiento. Hay cosas que son de un valor incalculable que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros y que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener en alta estima. Debemos considerarlo como algo precioso que debemos atesorar. Y cuando no lo atesoramos, tenemos un comportamiento parecido a un personaje bíblico que vamos a considerar en esta mañana. Miremos el versículo 15, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Fornicario aquí tiene relación con inmundicia o impureza sexual, pero en un sentido más amplio tiene que ver con la infidelidad que a veces los creyentes tenemos para con nuestro Dios, ¿cierto? En un sentido espiritual, Dios es como nuestro esposo con quien tenemos un pacto, y nosotros cuando faltamos a esa fidelidad que debemos a nuestro Dios, entonces la Biblia utiliza este término que es un poco fuerte para llamarnos a aquellos que faltan al pacto que tenemos con Dios, ese pacto de fidelidad, de exclusividad, en una relación única de santidad con nuestro Dios. Entonces dice el pasaje, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o de valorar, apreciar, gozarse o deleitarse, o valorar y atesorar la gracia de Dios. No sea que haya alguno como Esaú, que fue fornicario o profano y que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí oportunidad para el arrepentimiento no se refiere a que Esaú no tuvo la oportunidad de tener una relación con Dios o de tener una amistad con Dios o reconciliarse con Dios, sino que aquí arrepentimiento tiene la idea de que a pesar de que Esaú quiso después recuperar aquello que él había perdido, ya no había oportunidad para que eso se diera. Ya esa oportunidad en particular ya había pasado. Esaú no podría recuperar aquello que él había entregado en la manera como lo hizo. Pero bueno, solamente estoy haciendo como esos pequeños comentarios para que entendamos un poco el sentido de esta porción, aunque ahora sí vamos a ir al pasaje en el cual nos vamos a detener un poco más. Y este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 25, versículos 17 al 34. Génesis capítulo 25, versículos 17 al 34. Este pasaje es el pasaje donde la Biblia nos relata qué fue lo que sucedió con Esaú para que ahora el escritor de Hebreos nos presente este panorama que se ve bastante triste y desolador. Génesis capítulo 25, versículos 17 al 34. Entonces vamos a ir allí en ese pasaje a ver la historia otra vez de qué fue lo que pasó para que ahora el autor de Hebreos diga, hermanos, no haya entre vosotros ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice el pasaje de la siguiente manera:
capítulo 25, versículos, perdón, no es 17 sino 27, desde el versículo 27. Está titulado Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí la escena de esta historia se desarrolla entre dos hombres, Esaú y Jacob, que eran hijos de Isaac, el hijo de Abraham, ¿cierto? A quien Dios hizo las promesas de una tierra, una bendición y una descendencia especial. Y el pasaje inicialmente nos presenta como las diferencias entre estos dos hermanos. Fueron dos niños que desde el vientre de su madre parecía que ya estuvieran en conflicto el uno con el otro. Si nosotros miramos un poquito antes en este pasaje, cuando se relata el nacimiento de Jacob y el nacimiento de Esaú, la palabra nos dice que en el vientre de su madre estos niños estaban como en una pelea, ¿cierto? Como en una lucha allí en el vientre de Rebeca. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces, estos dos hermanos son dos hermanos bastante diferentes entre ellos. El uno en el aspecto físico era velludo, era quizá un poco más fuerte, era un hombre de campo que le gustaba cazar animales en el campo. Pero Jacob era un poco más tranquilo, más pacífico, prefería estar como en tiendas, ¿cierto? En su casa, y no le gustaba tanto salir al campo a hacer actividades de cacería y ese tipo de cosas. Además, en otro aspecto físico, el uno era muy velludo, el otro era lampiño. Pero interesante el nombre de Jacob. Este hombre se llamaba usurpador, o el que toma por el calcañar, hablando del carácter tramposo que este hombre tenía. Así que se nos presenta a estos dos niños, diferentes en muchos aspectos, física y en su carácter, pero también dos hombres que estaban en una especie de conflicto entre ellos. Algo que acentuaba el conflicto de estos hombres era la manera como sus papás se relacionaban con ellos. El versículo 28 nos dice que amó Isaac a Esaú, es decir, le gustaba mucho ese hijo en particular, y la razón que nos da es porque comía de su casa. Es decir, a Isaac le llamaba mucho la atención que su hijo fuera todo aguerrido, ¿cierto? Que saliera al campo a cazar animales y además que le diera de comer de eso que él hacía. Entonces Isaac tenía una preferencia por Isaac tenía una preferencia por Esaú. Pero también Rebeca tenía su propia preferencia. Ella amaba más a Jacob. Y seguramente tiene que ver con ese carácter pacífico y tranquilo que Jacob tenía. Pero cada uno de ellos tenía a su hijo preferido y favorito. Lo menciono otra vez porque esto creo que influyó muchísimo en esa disputa, no que sea la única razón, pero influyó muchísimo en esa disputa o en esa relación tan adversa que tenían estos dos hermanos. Pero ahora entrando un poco más, dice el pasaje, y vamos a leerlo de corrido, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom significa rojo. Entonces, como él dio el guiso rojo, por eso le pusieron el nombre de Edom, debido a que se interesó por ese guiso rojo, como vamos a explicar un poco más adelante. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ahora se nos amplía y se nos dice que ese guiso rojo eran lentejas.
o alguna clase de granos, de frijoles o algo por el estilo. Le dio pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mis hermanos, los seres humanos tendemos a tener problemas para considerar el valor real de las cosas que tenemos. Hay cosas que son preciosísimas, que nosotros tenemos en nuestras manos, pero a veces no consideramos el valor real de esas cosas. Tendemos a tratar a veces muchas cosas valiosas como si fueran una baratija, como si fueran algo que no tiene mucho valor o importancia. Yo recuerdo que en alguna ocasión escuchaba acerca de uno de los grandes descubrimientos de nuestros tiempos, de los más significativos descubrimientos de nuestros tiempos, que fue por allá por el año de 1946, cuando unos pastores descubrieron en unas cuevas, en un sitio llamado Qumran, descubrieron unos rollos de la Biblia, de los libros del Antiguo Testamento, que eran rollos de la época de, no sé, 200 años antes de Cristo. Esos hombres en esas cuevas, por accidente, porque estaban pastoreando sus cabras y buscando una de las cabras que se les había como escapado, por accidente dieron con esas cuevas y encontraron en unas vasijas estos rollos. Pero estos hombres tenían en sus manos estos rollos y ellos no sabían el valor que estos tenían. Fueron y buscaron a alguien para venderlos, y algunos vendieron algunos de esos rollos, los vendieron en $96 de esa época, que hoy en día $96 estaría aproximadamente como en 500,000 pesos. No, más o menos 500,000 pesos, y otro los vendió en $28, que sería, digamos, 250,000 pesos. Bueno, haciendo un redondeo ahí todo mágico, ¿cierto? 250,000 pesos. La persona que se los compró, que tenía un poco más de aprecio por esos manuscritos antiguos, imagínense, uno de los más grandes descubrimientos de nuestra época, porque da mucha información a los arqueólogos, pero también a nosotros los creyentes, por ejemplo, nos confirma muchas cosas que nosotros creemos por el amor que tenemos a la palabra de Dios. Luego estos hombres que lo habían comprado en 96 y en $28, lo vendieron a otras personas, y más o menos el precio que pagaron por ellos era como de unos $230. Uno de ellos, que pagó por esos manuscritos, cuando los vio y se dio cuenta del valor que tenían, quiso comprar otros más a esa misma persona. Y esa misma persona, cuando los entregó, perdón que no dé nombre porque no lo recuerdo, pero la historia es verídica, esa misma persona, cuando vio que le estaban ofreciendo más dinero por los otros manuscritos, se pellizcó y dijo: no, un momento, esto como que es valioso, ¿cierto? Como que tiene un gran valor. Y entonces se dedicó a averiguar, a investigar en cuánto podía apreciar el valor de esos manuscritos, hasta que finalmente dio una información más correcta y pudo obtener un mejor beneficio por ellos. Pero mis hermanos, esos manuscritos de los cuales les estoy hablando, que hoy en día se han descubierto muchísimos más en esas cuevas, ¿saben? Hoy no tienen precio. Están en museos en la tierra de Israel, la mayoría de ellos, y esos manuscritos no los venderían ni por todo el oro del mundo. Tienen un valor incalculable. Y esas primeras personas que lo tuvieron en sus manos, sin reconocer el valor que tenían, lo vendieron en 96, en $28, o incluso el que más le sacó en $230. ¿Qué pensarían estas personas cuando tiempo después empezó la noticia de que se habían encontrado esos manuscritos y que incluso se habían encontrado muchos más en esa zona? ¿Qué habrían pensado estas personas cuando supieron que lo que tenían en sus manos era tan valioso que cualquier persona hubiera pagado muchísimo más por tenerlo? ¿Cierto? Si hubiese sido yo, me jalo todos los pelos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Por qué no averigüé? ¿Por qué no aprecié mejor lo que tenía allí en mis manos? Algo así es lo que le está pasando aquí a Esaú. Y algo así es lo que nos pasa muchas veces a nosotros
los creyentes, cuando no somos capaces de reconocer el valor de aquello que nosotros tenemos en nuestras manos y que hemos recibido de parte del Señor. Así que vamos a analizar un poco más esta historia con ese pensamiento en mente. Atesoramos y valoramos nosotros lo que el Señor nos ha entregado y cómo podemos mostrar más aprecio hacia esas cosas que el Señor nos ha concedido por pura gracia, pero que tienen un valor incalculable. Y he dividido, mis hermanos, esta enseñanza en 3 partes. Y cada una de estas partes les he puesto como un subtítulo un poquito curioso. Voy a usar dichos populares para los subtítulos de cada uno de los puntos de esta enseñanza. Y no estoy de acuerdo con el significado de esos subtítulos, son sabiduría popular, son, digámoslo así, dichos que presentan situaciones reales, pero no son bíblicos. Entonces, quiero presentarlos más que todo como para poner un poquito de picantico a la enseñanza y para ayudarnos a reflexionar mejor en lo que tenemos. El primer punto de esta reflexión es: la ocasión hace al ladrón. La ocasión hace al ladrón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, bíblicamente no es cierto, pero en el mundo es un dicho de sabiduría popular, que tiene su sentido y su valor, pero otra vez bíblicamente no es cierto. Porque, ¿qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros encontramos realmente en la Biblia? Precisamente todo lo contrario, ¿cierto? El ladrón busca la ocasión, el ladrón crea la ocasión. Es decir, es la condición humana la que propicia situaciones determinadas para proceder de acuerdo a la naturaleza humana, a lo que ya hay en el corazón del ser humano. Y en este caso, mis hermanos, nosotros tenemos en Esaú un hombre con un corazón profano. Un hombre con un corazón profano. La situación se da de la siguiente manera. Esaú está en el campo, que en este caso, cuando la palabra de Dios se refiere al campo, no se refiere a algo pastoso o verde, sino realmente se refiere al desierto. Isaac, el padre de estos 2 hombres, vivía en una zona llamada el Negev, que era un gran desierto allá en la tierra de Israel, en la parte sur de la tierra de Israel. Y todos sabemos que una zona desértica es una zona calurosa y de difícil movilidad, ¿cierto? Una zona escarpada y muy calurosa. Seguramente Esaú había salido muy temprano en la mañana, o quizá incluso había salido algunos días antes en busca de algo para cazar. El punto es que Esaú regresa de su recorrido de cacería un poco frustrado. Lo más probable es que no encontró nada que cazar y el viaje para él fue agotador y extenuante. Entonces Esaú llega al campamento cansado del sol y quizás frustrado en su corazón por lo que no pudo encontrar. Entonces fíjense que aquí hay una condición interna del corazón de Esaú, o de la situación de Esaú, que de alguna manera propicia que él tome la decisión que va a tomar después. Quizás si Esaú está saciado, no ve la necesidad de hacer esto, pero aquí vemos que Esaú se encuentra en una posición vulnerable. Él está cansado física y probablemente también un poco frustrado por el recorrido que él había acabado de hacer, por el sol abrasador, la sed, la fatiga física. Pero también hay como una situación ya externa de Esaú. Eso es quizás lo que Esaú siente, la forma como él está. Pero también hay una situación externa que Esaú va a considerar. Y esa situación externa es el delicioso potaje o ese guiso rojo que Jacob estaba preparando. Yo no podría decir aquí con la información que nos da la Biblia si se trataba realmente de un manjar delicioso o era una comida más bien corriente. No lo podría decir con esta información. El punto es que Esaú está en una posición vulnerable, está muy cansado y fatigado, y entonces llega a su casa y cuando llega
seguramente experimenta como ese olor, ¿cierto?, de ese guiso que está preparando su hermano, y como que el olor quizá lo lleva cerca de donde dice Jacob vive, y dice, oye, ¿qué estás preparando ahí? Ah, hermano, estoy aquí preparando un guiso rojo, dame de comer. ¿Sí? Entonces hay una situación interna, la condición de vulnerabilidad de Saúl, pero también hay una situación externa, y es algo que se le ofrece a los ojos de Saúl, que es bastante delicioso y agradable, y quizá para él muy apropiado en ese momento en particular en que él se encuentra. Y además encontramos también que Jacob tenía un plan. Es decir, parece ser que esto ha sido algo, no podemos decir que Jacob desde hacía tiempo estaba planeando esto, pero tan pronto se presenta la oportunidad, Jacob la aprovecha para hacerle el ofrecimiento. Lo que significa que desde hacía mucho tiempo Jacob anhelaba eso que Esaú tenía, ¿cierto? Lo quería, lo ansiaba tener o lo ansiaba él poseer. Ahora, ¿cómo podemos trasladar nosotros esto a nuestra propia situación para que no tengamos un corazón profano como el de Esaú? Lo primero es que, mis hermanos, todos nosotros debemos reconocer que a veces en nuestra vida enfrentamos situaciones que nos colocan en una posición vulnerable. A veces nos sentimos quizás cansados, nos sentimos desanimados, estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, quizás tenemos problemas económicos graves, por dar un ejemplo, y es el momento justo en que se nos hace un ofrecimiento externo para intentar satisfacer eso que nosotros queremos o anhelamos en ese momento en particular. Entonces, supongamos que yo tengo problemas económicos. Justo en ese momento viene el diablo, ¿cierto?, presentándose en la forma de quizá un amigo cercano y demás, y nos ofrece el truculento negocio de nuestra vida. Nos dice, mira, este negocio te conviene, pero nosotros entendemos que no es un buen negocio. Pero como nos sentimos vulnerables en ese momento, porque estamos cansados, desanimados o fatigados, en ese momento decimos, ¿sabes qué? Eche para acá, ¿cierto? Y quizá estamos dispuestos a vender nuestra honestidad por ese negocio. Yo en ocasiones he tenido esa tentación a nivel personal, en que me han dicho, mira, te ofrezco este trabajo, pero necesito que me ayudes con esto. No digas tal cosa, o no vayas a mencionar esto. Tengo que decir, lo siento. O pon esto en tu hoja de vida. Tengo que decir, lo siento. Pero ¿qué tal si yo estuviera pasando en ese momento por esa situación de profunda necesidad, sin plata, ¿cierto? Allá como apenas con el pasaje de ir, no tengo ni siquiera para regresarme, o pasando quizás dificultades en la alimentación en la casa, no teniendo para proveer para las necesidades de mi familia, y me hacen un ofrecimiento como ese. Entonces la pregunta es, ¿tendría yo el corazón profano de Esaú para decir, ¿para qué me sirve la honestidad, ¿cierto? Más bien, venga para acá ese empleo. O quizá, por ejemplo, yo me siento muy solo. Estoy pasando por dificultades en mi hogar. No sé, estamos pasando por muchos problemas serios en casa. Y entonces viene la chica de mis sueños, ¿cierto? Y se asoma por mi ventana, dando un paseo así por el frente de la casa. Y yo digo, no, pero tantos problemas que tengo yo con mi esposa. Me siento solo, necesito consuelo. ¿Estaría yo dispuesto a tener el corazón profano de Esaú, o tendría yo el corazón profano de Esaú, como para vender mi pureza y la fidelidad que yo debo a la compañera que Dios me ha dado de vida, y decir, ¿para qué me sirve a mí, ¿cierto?, la pureza? ¿Para qué me sirve a mí la santidad? ¿Qué importa la fidelidad? Yo lo que necesito es alguien que me consuele. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el corazón profano de Saúl también puede llegar a ser, si nosotros no somos cuidadosos y no damos valor a las cosas que debemos darles valor, cómo podría llegar a ser también el corazón de cada uno de nosotros? Bueno, menciona a los hombres, pero ¿qué tal las damas, cierto? Cuando un diablo así tipo Brad Pitt se les presente de sus casas, seduciéndoles y diciéndoles cosas semejantes, ¿estarían dispuestas o tendrían el corazón profano de Saúl para decir, ¿de qué me sirve, Señor, o de qué me sirve
este flacuchento, ¿cierto? Y de caramido que tengo en mi casa, cuando puedo tener un Brad Pitt. O a veces ni siquiera es un Brad Pitt, sino es otro flacuchento de caramido. Pero si tiene plata, pues más. Si tiene plata, pues más, dice nuestro hermano Eduardo. Mis hermanos, el punto es el siguiente. Debemos reconocer que Esaú tiene una condición personal de vulnerabilidad, ¿cierto? Está cansado, está frustrado, tiene sed, no pudo cazar nada, viene de un ambiente caluroso, desértico, y cuando llega a casa lo primero que encuentra es ese olor de esa comida. Otra vez, no sé si es comida gourmet o no, pero para él fue exquisito el olor de esa comida cuando llegó. Y la ve y dice, quiero, ¿cierto? Quiero de esa comida. Mis hermanos, cualquier situación en la que nos encontremos, en la que nosotros nos sintamos vulnerables, a pesar de que entiendo el peso, la carga que puede ser manejar ese tipo de situaciones, ninguna de ellas, mis hermanos, es una excusa para que nosotros no le demos a Dios el valor que nuestro Dios tiene y a las cosas que Él nos ha dado, la gran salvación que Él nos ha dado, que no le demos el valor que esa gran salvación debería tener. Aquí encontramos una tentación. ¿Qué es la tentación? Es la invitación a satisfacer una necesidad legítima que nosotros podemos tener, pero de una manera ilegítima. ¿Tenía hambre Esaú? Sí. ¿Necesitaba comer Esaú? Sí. Pero ¿a qué precio iba a hacerlo? Él tenía que evaluar el precio que debía estar dispuesto a pagar por ese plato de lentejas o ese guiso rojo que se encontraba ahí. Siempre, mis hermanos, la tentación nos va a invitar a que nosotros sacrifiquemos algo valioso, algo santo, algo precioso que Dios nos ha dado por algo más bien barato en comparación, una baratija en comparación con eso que Dios nos ha dado. En el caso de Esaú, lo que Esaú sacrificó y vendió como si fuera cualquier cosa fue la primogenitura, que es el derecho que tiene el hijo mayor por naturaleza en una familia. En la cultura hebrea, la primogenitura tiene que ver con, o el hijo que tenía este derecho, este privilegio de ser el hijo primogénito, era un hijo que en el momento en que la herencia del padre fuese a ser repartida, este hijo debía recibir el doble que sus hermanos. Ese era, en cierto punto, el significado de la primogenitura. Así que siendo yo el hijo primogénito, iba a recibir 2 veces la cantidad que mis hermanos recibirían. Pero también este hijo primogénito tenía el privilegio y la responsabilidad de ser autoridad entre sus hermanos. Había como ese concepto de clan, de tribu, y ese hijo primogénito debía ser el principal de entre esos hermanos. Principal en el sentido de privilegio, porque iba a ser respetado y considerado por sus hermanos, pero también principal en el sentido de autoridad, porque en el sentido de responsabilidad, porque ese hermano también tenía que velar por el resto del grupo, por el resto de la tribu. Pero en el caso especial de la familia de Abraham, de los descendientes de Abraham, esta primogenitura además tenía un valor espiritual muy alto, porque Dios había hecho una promesa a Abraham que era una promesa de valor eterno. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a dar a ti una tierra, la tierra de Israel, la tierra prometida. Yo te voy a dar una gran bendición. Todos los que te bendigan serán benditos, todos los que te maldigan serán malditos. Y a través tuyo todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Y además, Abraham, yo también te voy a dar a ti una descendencia numerosa, más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena que está en el mar. Y como si fuera poco, a través de tu descendencia vendrá uno a través del cual las naciones de la tierra van a ser benditas. Es una promesa grande, un regalo precioso.
de la gracia de Dios concedido a este hombre Abraham y también a sus descendientes. El hijo primogénito sería el hijo que heredaría la promesa y que además continuaría con ese linaje o con esa descendencia especial que Dios había prometido a Abraham. Entonces Jacob sabía esto. Jacob sabía de el doble beneficio material, sabía de la posición de responsabilidad y privilegio que tendría, pero también reconocía el valor de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero aunque Jacob sí lo reconocía, parece que Esaú no le daba ninguna importancia a ese don tan preciado que Dios había concedido. Lo sabemos porque Esaú dice: yo me voy a morir, me voy a morir. ¿Para qué me va a servir a mí esa primogenitura cuando esté muerto? ¿De qué me sirve a mí eso cuando yo me haya muerto? Fíjense que hoy nosotros todavía recordamos el nombre de Jacob, ¿cierto? Decimos que el pueblo de Israel, los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Y reconocemos a Jacob hasta el sol de hoy como el heredero de esa promesa. ¿Y de qué le iba a servir a Esaú esa bendición si de todas formas se iba a morir, ¿cierto? Qué menosprecio, qué falta de consideración respecto a algo preciado que Dios había entregado en las manos de Esaú. De la misma manera, mis hermanos, hoy nosotros tenemos ese gran don ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de ese gran don, nosotros tenemos cosas sagradas, cosas valiosas que Dios nos ha concedido. La familia es una de esas cosas valiosas que Dios nos ha concedido. ¿Consideramos nosotros a nuestra familia como algo sagrado, como algo de gran valor, o vamos a manifestar un corazón profano como el de Esaú? Dios ha pagado un alto precio para darnos santidad por medio de Cristo, y nosotros somos santos. ¿Consideramos eso como un tesoro de valor incalculable, o vamos a ensuciarnos con el mundo, en sus prácticas, en sus pecados, en sus placeres sucios, sin considerar el valor que ese regalo de la santidad que Cristo nos ha ofrecido tiene? Otra vez, mis hermanos, en palabras de Esaú, me voy a morir, así que ¿de qué me va a servir esa primogenitura? Y esto nos lleva al segundo punto de esta reflexión. El primero que habíamos visto es: la ocasión hace al ladrón. Pero es todo lo contrario, ¿cierto? El corazón profano de Esaú lo llevó a profanar algo que era sagrado. Ahora vemos entonces el fin justifica los medios. ¿Eso es verdad? Para el mundo, ¿cierto? Pero no para nosotros los creyentes. Otra vez, el razonamiento básico de Esaú es: tengo hambre, debo comer. No me importa de dónde venga ni cuánto tenga que pagar por ello. En los ejemplos que yo colocaba hace un momento, quizás nosotros podamos tener también esa misma actitud. Me siento solo, necesito compañía. No importa lo que tenga que pagar, mientras reciba lo que yo necesito. Necesito un trabajo, no importa qué clase de trabajo. No importa cuánto tenga que sacrificar por eso. Lo necesito y entonces lo voy a tomar. Pero saben, mis hermanos, tenemos a veces también alguna manera en la que nosotros disimulamos que estamos tomando decisiones profanas con actitudes aparentemente espirituales. Por ejemplo, Esaú primeramente expresa esto: me voy a morir, ¿qué importa? ¿Cierto? Me voy a morir igual. Pero luego Jacob le pide a Esaú diciendo: véndeme tu primogenitura y júramelo en este momento que tú me acabas de vender tu primogenitura. Ahora, cuando nosotros hablamos de un juramento, estamos hablando de una expresión muy valiosa y digna, es algo también sagrado. Cuando yo levanto mi mano y digo yo juro, que generalmente la fórmula en la que una persona jura es por algo valioso, algo sagrado, algo que para él es alto e importante. Cuando nosotros decimos yo juro, por ejemplo, yo podría decir yo juro por el Dios Altísimo. Estoy trayendo a colación el nombre santo de Dios.
Es decir, el juramento es una fórmula solemne a través de la cual yo expreso o tomo el nombre de algo sagrado para hacer un compromiso con mi palabra. Así que Esaú, de manera muy solemne, ¿cierto? Quizá levanta su mano y dice, yo juro. No nos dice ahí si jura por Dios o por qué lo hace, pero seguramente él coloca como testimonio algo que para él es valioso y sagrado. Dice, yo juro, hermano, yo juro que te doy mi primogenitura, que te vendo mi primogenitura. Y ahora Esaú estaba comprometido por sus propias palabras y por el carácter de ese juramento estaba comprometido a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Toma un lenguaje espiritual para disimular un comportamiento profano. Pasa lo mismo con nosotros a veces, mis hermanos, cuando intentamos justificar unas cosas mal hechas con otras que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, el de un trabajo indigno o sucio, que no deberíamos nosotros los creyentes practicar. Entonces quizás nosotros podemos utilizar textos de la Biblia como, pero es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? O que Dios me mandó a mí a trabajar. Y utilizamos la palabra de Dios para justificar un comportamiento profano. En este caso, el fin no justifica los medios. Debemos tener en alta estima lo que Dios ha dicho que tengamos en alta estima y no debemos utilizar excusas para romper o para quebrantar esos mandamientos preciosos o esa vida de santidad que el Señor desea que nosotros tengamos. Y nos dice el texto en el versículo 34 que de esa manera Esaú menospreció, despreció, o en otras palabras, trató sin importancia algo tan sagrado como era el derecho de primogenitura que él había recibido. Y es ahí cuando la palabra de Dios una vez más nos recuerda, no haya entre vosotros ningún profano o fornicario como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora yo quisiera preguntarle, mis hermanos, ¿por cuánto estaría usted dispuesto a vender a su familia? ¿$100? ¿96 o 28 dólares? ¿230? Hermano, se me dice que un poquito más, si le damos un poquito más, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros estaríamos dispuestos a aceptar para vender algo tan precioso y sagrado como es nuestra familia? ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a recibir para vender nuestra integridad y nuestra honestidad? ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a recibir a cambio de nuestra pureza? Un hombre que traiciona a su esposa, ¿cierto?, por una noche de placer. ¿Eso fue suficiente para que él tomara la decisión de quebrantar un pacto tan sagrado como el que Dios había entregado a ese hombre y a esa mujer? ¿Entendemos lo que estoy tratando de decir? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a recibir por vender nuestros principios? Eso que nos caracteriza a nosotros como creyentes. Evidentemente la respuesta debería ser absolutamente nada, ni un plato de comida, ni ninguna cosa que me ofrezcan a cambio. Antes estoy dispuesto a morir, antes que menospreciar o tratar como una baratija aquello precioso que Dios ha entregado en mis manos y que Dios llama santo. No sé si ya les di la definición de profano, creo que hasta ahora me la he saltado, ¿cierto? Pero profano, que es el carácter de Esaú, es el irreverente o el vil. Es aquel que trata las cosas sagradas sin el debido respeto o con usos para los cuales no estuvo destinado ese objeto sagrado. Alguien que trata las cosas sagradas sin respeto o las utiliza para algo para lo cual no estuvieron destinadas. Profanar significa deshonrar, hacer un uso indigno de aquello que se considera respetable. Mi hogar, mi integridad, la santidad que Dios ha comprado por un alto precio para mí, todas esas cosas son cosas que debemos honrar y debemos respetar. Cuando las tratamos de una forma como si fueran baratijas, entonces nos estamos convirtiendo en personas profanas. No solamente cuando lo hacemos en un sentido pecaminoso, sino cuando no le damos la pasión y el corazón que esas cosas deberían
deberían tener. Y les pongo un ejemplo. La oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Cuando yo como creyente no oro, estoy menospreciando un don sagrado de Dios para mí. Estoy tratando como algo barato, algo que Dios dice que es muy preciado. La palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor está allí en el rincón, ¿cierto? En un atril parecido a este, abierta en el Salmo 91, a veces que hasta los ratoncitos se la comen, ¿cierto? Las polillas se sientan ahí encima. Pero la palabra de Dios no está en mi mente y en mi corazón. Yo estoy tratando la palabra de Dios no con el valor que la palabra de Dios debería tener. No estoy tomando la palabra de Dios con la pasión, con el amor, con el gozo, con la dedicación, con la entrega con la que yo debería tomar la palabra de Dios. En ese momento estoy manifestando un corazón profano. Cuando quitamos lo sagrado y lo tratamos como vil, estamos manifestando un corazón profano. Algunos ejemplos que pudiera dar, quizás no en el contexto del cristianismo, porque sería triste que fuera de esa manera, pero tal vez más en el contexto del mundo, ¿cierto? De la sociedad incrédula. En el tiempo de hoy, la sociedad también le quita lo sagrado a varias cosas. Por ejemplo, la sociedad quita lo sagrado a la vida. La vida es un regalo que proviene de Dios y por tanto es sagrada. Cuando una persona vende sus convicciones por unos cuantos pesos y por el amor al dinero está dispuesto a quitar una vida en el vientre de una madre, es un profano. No está considerando el valor sagrado que la vida debe tener. Cuando, por ejemplo, le quitamos el valor sagrado que tiene nuestra raza o incluso nuestro género. ¿A qué me refiero con eso de nuestra raza? Pues de dónde provenimos, aunque realmente todos somos de una sola raza, ¿cierto? Todos somos descendientes de Adán y Eva. Pero hoy en día el concepto de raza se usa haciendo referencia a ciertos grupos con ciertas características, más que todo físicas y quizá también un poco culturales. Y unas razas se pelean entre otras, o algunas se mencionan como razas de bajo nivel o unas que son de más alto nivel. O también cuando nosotros quitamos el sentido sagrado a lo que Dios nos ha hecho, como yo soy hombre, ¿cierto? Y tú eres mujer. Cuando nosotros intentamos torcer eso que Dios ha hecho, que es sagrado, nosotros estamos tratando la creación de Dios y en particular la creación especial de Dios, que es la raza humana, la estamos tratando con un corazón profano, como si fuera una baratija, ese don de la sexualidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero pensando un poco en nosotros los creyentes, mis hermanos, le quitamos el valor a lo eterno cuando lo intercambiamos por las cosas de este mundo. Cuando preferimos estar haciendo cosas que son más de este tiempo presente, no necesariamente cosas malas, en lugar de estar haciendo aquellas cosas para las cuales el Señor nos ha rescatado y nos ha puesto como iglesia. Cuando yo prefiero, por ejemplo, no sé, ver televisión a pasar tiempo en la palabra del Señor. ¿Tiene algo de malo la televisión? No. Pero estoy vendiendo un tiempo que debería ser valioso y sagrado para mí, lo estoy vendiendo por un poco de entretenimiento. Y así nosotros podríamos buscar muchos más ejemplos. Pero mis hermanos, nosotros los cristianos no debemos vender ni nuestra pureza, santidad o integridad, sino todo lo contrario. Debemos guardarnos puros y huir de la contaminación que nosotros encontramos en este mundo. Bien, entonces tenemos dos dichos, ¿cierto? El primero de ellos era la ocasión hace el ladrón, que es todo lo opuesto, ¿cierto? Un corazón profano menosprecia las cosas santas. Y el segundo de los principios, que es el fin justifica a los medios, ¿cierto? No, mis hermanos. Nosotros tenemos que vivir de una forma santa, aunque eso no nos proporciona a nosotros los resultados que nosotros quisiéramos recibir humanamente hablando, porque le damos valor principalmente a las cosas eternas. El tercero de los dichos populares, y de pronto aquí algunos de ustedes y yo tendremos algún debate sobre si es cierto o no es este dicho. Este dicho dice:
Llora como niña lo que no supiste defender como hombre. Qué fuerte, ¿verdad? Llora como niña lo que no supiste defender como hombre. Está muy feo. Está muy fuerte. Bueno, en cierto sentido es un dicho un poco pesado, ¿no? Intenta quizá ofender a la persona que ha tomado una decisión mala, que ha hecho un mal negocio, un mal intercambio. En cierta forma es como decir, ahora que lo hiciste, atente a las consecuencias de lo que hiciste. ¿Cierto? Llora, ¿ese está mejor? No, pero tampoco es bíblico. En el sentido, suena un poco menos fuerte, pero creo que no es el espíritu, el corazón que deberíamos tener en ese sentido. Es otra vez un dicho de sabiduría popular que describe realidades de la vida, pero creo que en todo caso no expresa el corazón de Dios respecto a las cosas que deberíamos estar haciendo. Yo lo diría más bien de la siguiente manera: enfrenta con valentía tus propios fracasos. Asume las consecuencias, aprende de ellos y sigue adelante. Es un poquito diferente, ¿verdad? No es simplemente como, ahora llora porque te lo mereces, porque despreciaste aquello que era valioso. No es lo que yo quisiera decirle a la persona, aunque de alguna forma es lo que Esaú está experimentando. Lo que yo preferiría decir es, enfrenta con valentía las consecuencias de tus decisiones, pero no te quedes ahí, sino aprende de ellas y sigue adelante con la ayuda de nuestro Dios. De nada sirve, mis hermanos, que nosotros lloremos sobre la leche derramada. Quizá el llanto momentáneo, cuando reconocemos que no hemos apreciado algo que es valioso, un llanto que nos guía a un genuino arrepentimiento, está bien. Pero no es correcto que nos detengamos allí y permanezcamos en esa condición para siempre. Porque el Señor nos ofrece perdón y restauración para que nosotros podamos seguir adelante en sus caminos. Sin embargo, eso no significa que no enfrentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora nos preguntamos, ¿Esaú las enfrentó? Claro que las enfrentó. ¿No dice el libro de Hebreos que después, cuando él lloró amargamente intentando recuperar aquello que él había perdido, ya no pudo hacerlo? Ya no había oportunidad para recuperar la bendición que él había despreciado. Ya no se podía retractar. E incluso si él se retractaba, Jacob no iba a aceptar ese trato. Ya no tenía la oportunidad de recuperarlo. Ese precio que pagamos, ¿cierto? Cuando nosotros profanamos nuestra familia, o profanamos la vida, o profanamos nuestra pureza, es algo que seguramente vamos a tener que llorar y nos vamos a tener que doler por lo que hemos perdido. Pero lo bueno es que en Dios hay oportunidad de seguir adelante. En el Señor encontramos perdón para el corazón profano que tenemos como creyentes. Mis hermanos, quisiera terminar con dos aplicaciones. Una, enfocado quizá en aquellos que aún no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y esa aplicación es, mis hermanos, que aquellos que no valoran lo eterno, un día llorarán, pero ellos sí llorarán sin esperanza. Aquellos que tienen su mirada puesta solamente en las cosas terrenales, que viven para el día a día y que rechazan el ofrecimiento amoroso de salvación que Dios les ofrece y que incluso lo desprecian y lo profanan porque se burlan de Él, un día tristemente llorarán sin esperanza. Ya no habrá oportunidad para volver atrás. En palabras del Señor Jesucristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero mis hermanos, para nosotros los creyentes sí hay esperanza, porque nosotros tenemos el Dios de la esperanza en nuestros corazones. Quizá en el pasado nosotros no le hemos dado el valor debido a algo santo y sagrado que Dios nos ha concedido a nosotros, pero hoy tenemos la oportunidad de reflexionar
y de dar un paso, de girar, ¿cierto?, hacia atrás y de mirar hacia Dios en lugar de seguir ese camino de pecado en el cual estuvimos en el pasado o incluso en el que posiblemente pudiéramos estar en este momento. Yo no lo sé. Nosotros nos vemos aquí, ¿cierto? Vemos nuestros rostros, pero no sé si alguno de mis hermanos, o incluso ustedes no saben si yo mismo en este momento de mi vida estoy tratando de manera profana algo sagrado que Dios me ha entregado. El mensaje para ustedes y para mí, mis hermanos, es que estamos a tiempo de considerar las cosas. Estamos a tiempo de poner nuestra mirada en Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he despreciado o he tratado con menosprecio aquellas cosas santas que tú me has dado. ¿Cuál es el regalo más santo y más precioso que Dios nos ha concedido a nosotros los creyentes? La salvación. Y por encima de eso, el mismo Señor Jesucristo. Recuerden que estos días hemos estado hablando acerca de nuestro gran Dios y de nuestro gran Salvador. Tenemos un tesoro de valor incalculable en nuestras manos, en nuestra vida. ¿Cómo vamos a tratar ese tesoro que Dios nos ha concedido? ¿Cómo vamos a considerar ese reino inconmovible al cual Dios nos ha dicho ahora que nosotros pertenecemos? Un reino de santidad, de justicia, de integridad, de verdad, de amor, de gracia. ¿Cómo vamos nosotros a considerarlo? ¿Vamos a tratarlo como cualquier cosa? ¿Vamos a vender a nuestro Señor Jesucristo por un plato de comida de este mundo? ¿O por el contrario, vamos a colocar al Señor Jesucristo como ese Dios precioso en el cual nosotros hemos creído y en el cual confiamos? ¿Vamos a considerar las palabras del Señor Jesucristo para nosotros como palabras de valor incalculable? ¿O vamos a menospreciarlas haciendo nuestra propia voluntad o haciendo lo que nosotros pensamos en nuestra sabiduría humana que es mejor? Vamos a vivir una vida santa a la manera que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, porque, hermanos, cuando el Señor Jesucristo pagó el precio de la cruz, Él pagó el precio para destruir el pecado para siempre en nosotros y en toda su creación. Así que no tiene ningún sentido que ahora nosotros los creyentes encontremos en la gracia de Dios una justificación para hacer cosas malas, cuando Cristo entregó su vida para destruir el poder del pecado. Ahora nosotros decimos: el pecado no, eso no importa, ¿cierto? ¿Qué más da que yo cometa uno o dos pecaditos? ¿Qué más da que yo mire esto? ¿Qué más da que yo diga aquello? ¿Qué más da que yo haga esta u otra cosa que es contraria a la voluntad de Dios? ¿Qué importa si Cristo ya pagó el precio de mis pecados? Cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros vemos al Hijo de Dios entregado por nosotros en la cruz y vemos su sangre goteando de su cuerpo y vemos sus heridas mientras Él está ahí clavado y podemos ser testigos de su dolor, no podemos considerar el pecado como algo sin importancia. Cristo pagó el precio de nuestra deuda, pero también pagó el precio de nuestra santidad. Y esa es la razón por la que Él espera que también hoy nosotros consideremos nuestra vida para vivir de una manera santa, dándole el valor a las cosas sagradas que Dios nos ha dado. Y si eso no es lo que está pasando en nuestra vida, mis hermanos, hoy es el día en que nosotros podemos decirle al Señor de todo corazón: Dios, perdóname. He sido un profano y fornicario como Esaú. Ayúdame a apreciar tu regalo y a vivir en santidad para ti.